estimo que están ahí. Bueno, nos habíamos quedado en esto del disco externo que tenemos acá. Bueno, es otro que tiene exactamente el mismo cable. ¿Sí? Llegan a visualizarlo ahí. Esperen que vamos a cerrar esto y vamos a cerrarlo. ¿Sí? Sí. Este es digamos, con el mismo cable. Y estos son discos externos, son unidades de almacenamiento física. ¿Puedo decir que es lo mismo que un pendrive? En parte sí, en parte no. ¿Por qué podría decir que es lo mismo que un pendrive? Y porque tanto estos discos que tenemos acá, como esto que tengo acá, ambos son unidades de almacenamiento física, es decir, que me permiten guardar datos, me permiten guardar información. ¿Sí? Cualquiera de los dos dispositivos. Pero, básicamente, con lo que yo me voy a encontrar acá, con lo que me voy a encontrar en estos discos externos, es básicamente un disco interno de computadora común y corriente metido acá adentro. ¿Sí? Y una interfaz de USB para enchufar a una computadora. Eso es con lo que me voy a encontrar. En cambio, el pendrive es una unidad flash donde no hay acá adentro un disco mecánico, es decir, bajo ningún punto podría meter acá adentro un disco mecánico, sino que es un chip que va a permitir almacenar información y que se denomina justamente unidad flash. Esto sería una unidad de tipo flash. Ahora vamos a ver que hay discos internos de computadora que son unidades flash. De hecho, este disco que tengo acá es un disco que es un disco de estado sólido y un disco que podríamos indicar que dentro de esta carcasa, que es una carcasa, bueno, en este caso es metálica, pero puede ser plástica, dentro de esta carcasa vamos a encontrarnos justamente con una unidad flash, una plaquita con una unidad flash pegada. ¿Sí? Entonces fíjense que todos estos son unidades de almacenamiento. Vuelvo a compartir el documento y vamos a anotar todo esto que ustedes mencionaron. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de lo que son las unidades de almacenamiento? Vamos a tener discos rígidos, pendrive, vamos a poner un disco externo, memorias SD y micro SD. ¿Hay algún medio de almacenamiento más, aparte de esto que estamos mencionando? El celular. Bien, ¿y dónde guarda el celular la información? En memoria. La memoria. Bien. O interna. O en la... Mira, ahí aparecen las dos cosas. Vamos a poner la unidad flash como, digamos, como un soporte o como una unidad de almacenamiento física más. El celular te va a guardar la información o en memorias micro SD, ¿sí? En memorias micro SD, y si el almacenamiento es interno, lo va a hacer justamente en una memoria flash. Cuando yo hablo de una memoria flash, en realidad estoy hablando de un circuito integrado. Fíjense si vemos alguna imagen. Estoy hablando, bueno, pongo memoria flash. Acá me aparecen todas estas unidades de almacenamiento. A ver, vamos a buscar un chip. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto que tengo acá, este circuito integrado que aparece acá, es justamente una memoria flash. Fíjense que si ustedes desarmaran un pendrive, ¿sí? Si desarmáramos un pendrive, nos vamos a encontrar con el conector USB, con la placa de circuitos impreso, y esto sería la unidad flash. El celular, en su placa principal, tiene pegado de una forma de decir, ¿no? Tiene soldado esta unidad flash para almacenar información. ¿Está bien? ¿Vamos con esa idea? ¿Están por ahí? Bien, sí, sí. Miren, si ponemos esto, a ver si se ve una placa de celular. Fíjense, bueno, esto sería una micro USB, pero en dispositivos así vamos a tener, digamos, en una placa así, vamos a tener un chip soldado y justamente eso va a almacenar información.
¿Sí? ¿Ven? Esto que tenemos acá es lo que iría soldado y es lo que va a almacenar información. Si hiciéramos una comparación, sería como el disco rígido, ¿sí? Sería como el disco rígido justamente del celular, pero es una unidad flash. Bien, ¿existe algún otro medio u otra unidad de almacenamiento que conozcan? Bueno, vamos a mencionarlas igual, si bien están desapareciendo un poco, las unidades ópticas. Cuando hablamos de unidades ópticas, ¿de qué estamos hablando? De estas no, de estas de acá abajo. Estamos hablando de estos dispositivos, ¿los conocen? ¿Son los grabadores de CD? Claro, son justamente lectograbadores de algún medio óptico. Puede ser CD, puede ser DVD, o podría llegar a ser Blu-ray también. ¿Sí? El Blu-ray es otro medio que tenemos de almacenamiento óptico. ¿Sí? Cualquiera de estos podría llegar a ser una unidad óptica. En las máquinas nuevas ya están dejando de venir, pero podría ser una unidad de almacenamiento, y antes que existieran de forma tan masiva los pendrives, uno guardaba la información que quería justamente en los CDs o en los DVDs para no perder esa información. Y si buscáramos, tenemos más unidades de almacenamiento. Fíjense que si hablamos del floppy disk, ¿sí? Hace muchos años, en un reino muy lejano, la información se guardaba justamente en estos medios de almacenamiento, que eran medios de almacenamiento magnéticos. ¿Sí? Fíjense que también existían otras unidades de almacenamiento que se denominaban zip. Esto es un zip, lo que tengo acá, no se utiliza más. Tengan en cuenta que, por ejemplo, un disquete me permitía en aquel tiempo almacenar 1,44 megas, el zip me permitía almacenar 100 megas. Y ya nos estamos metiendo un poquito en las magnitudes, ¿sí? Pero yo ya sé que 100 es mucho más que 1,5, 1,44. ¿Está bien? Y fíjense que los CD ya almacenan 700 megas. Es decir, con un CD yo podía almacenar 7 de estos. Y ahora con un pendrive que compramos en un kiosco de 8 GB podemos almacenar un montón de información. A esas equivalencias es a las que vamos a llegar. ¿Sí? Existen otros medios de almacenamiento, ¿sí? Que se pueden utilizar en servidores. Que no lo vamos a encontrar por ahí en una, digamos, en una casa, pero existen otros medios también de almacenar muchísima cantidad de información, ¿sí? Y que no van a ser ni las unidades ópticas, ni los pendrives, van a ser otro tipo de cintas que me van a permitir justamente almacenar muchísima cantidad de información. ¿Está bien? Y otro medio de almacenamiento importantísimo que hoy tendríamos que tener en cuenta tiene que ver con un medio que es una unidad de almacenamiento y que podríamos discutir hasta la semana que viene, si quieren, si es física o no es física. ¿En qué otro lugar podemos almacenar información? ¿Está hablando de la nube? Exactamente, en la nube. ¿Sí? Esto que se habla mucho, el cloud, lo pueden encontrar así como en inglés. La nube me permite justamente almacenar un montón de cosas. ¿Qué ejemplos de nube conocen ustedes? Drive, por ejemplo. Bien, ejemplos de nube. Samsung Cloud. ¿Y de quién es Drive? De Google. De Google, ¿sí? Samsung Cloud, que seguramente es de Samsung. Mega es otra nube que podemos utilizar. Dropbox es otra nube que podemos utilizar. Hay una interesante que se actualizó esta semana que se llama así Terabox
y que permite almacenar hasta 1 terabyte, y me parece interesante porque lo permite hacer de forma gratuita. iCloud de Mac también es otra nube. OneDrive, que es de Microsoft, es otra nube. Había uno que se llamaba Ubuntu One, pero ya no está más disponible, que era de Linux. Y tenemos, digamos, muchas más opciones de nube que podríamos llegar a mencionar. Ahora, ¿es física o es físico el almacenamiento en estos lugares? ¿Qué opinarían ustedes? Puede ser. Puede ser, pero podría no ser, ¿no? Probablemente no. Al fin y al cabo, la mayoría de todas esas aplicaciones están en internet, básicamente. Quizás están en un servidor, pero no necesariamente tiene que estar físico, o sea, tiene que ser un servidor físico. Es que necesariamente sí o sí tienen que estar en un servidor físico. ¿Sí? Necesariamente tienen que estar en un servidor físico. Y hay un montón de servidores que tienen estas empresas gigantes que están en lugares bastante extraños, ¿no? Es decir, la nube, que nosotros no la tenemos físicamente en ningún lado, sí o sí está físicamente en un lugar que no sabemos dónde va a ser. ¿Nunca escucharon que que en el océano o bajo agua se ponen algunos servidores? A ver si tenemos alguna imagen acá. Este podría llegar a ser un ejemplo. Esto que tenemos acá, dentro tiene un montón de computadoras, ¿sí? Que se ponen en el océano básicamente por una cuestión de refrigeración, y muchos datos están almacenados ahí. Es decir, que físicamente están en algún lugar. ¿Sí? Por ahí yo no los visualizo. ¿Ven? Esto digamos, es un ejemplo de cloud computing, ¿sí? De datos que están almacenados en algún lugar. ¿Qué ventaja me da el almacenamiento en la nube? Y a mí me da la ventaja de que si yo, por ejemplo, hoy me olvido mi computadora en algún lugar, puedo acceder desde el celular y tener los datos o tener la información. Pero físicamente en algún lugar están. Y casi nunca son accesibles a nosotros. ¿Sí? Un data center podría ser un lugar donde se guarda toda esta información. ¿Ven? Esto es un data center. Son un montón de computadoras en alguna oficina, en algún lugar, que justamente concentran todos los datos que tenemos almacenados en la nube. ¿Vamos con esta idea? Entonces, es totalmente discutible, ¿sí? Es totalmente discutible si justamente el almacenamiento en la nube es un almacenamiento físico o no. Sí, vamos a ver que me va a permitir guardar información y vamos a poder ver la cantidad, pero lo podemos discutir y lo podemos pensar. Bien. De las unidades de almacenamiento que mencionamos hasta acá, el disco, el pendrive y toda esta cuestión, me gustaría que analicemos un poco los tipos de disco rígido. Eso es lo que vamos a analizar. Tipos de discos rígidos. ¿Alguien conoce algún tipo de disco que quieran mencionar? No me quedé solo, ¿no? En la reunión. ¿Están por ahí? Hola, hola. Yo estoy conectado, los veo conectados. Sí, sí, estamos, profe. Ah, está bien, perfecto. Pensé que se había quedado como hoy, que quedé hablando solo. Bueno, respecto a los tipos de discos rígidos que podemos encontrar, podemos empezar a pensar en el tipo de conexión. ¿Qué tipo de conexión pueden llegar a tener estos discos rígidos? Antiguamente, y hoy día nos podemos encontrar algún tipo de disco, los discos tenían una conexión que se denominaba conexión IDE. La conexión o la interfaz IDE tenía básicamente este formato, ¿sí?
como este que tenemos acá. Fíjense que este conector que tenemos acá es un conector de fuente. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este conector de fuente? Que empezaba con mo y terminaba con lex. El Molex. Exactamente. Miren, acá justo nos aparece un dato histórico que nos dice que el IDE está desde 1986 y que se dejó de fabricar en 2013. Habría que chequear el dato, pero es cierto que hoy día ya no hay más discos IDE. Pero tenían esta interfaz de conexión, es decir, que utilizaba un tipo de cables, como estos que tenemos acá. Se utilizaba este tipo de cables ATA, que podían ser de 133, de 66 hilos, de 100 hilos, de 133 hilos, y cambiaba la frecuencia, pero tenían este formato de conexión, ¿sí? Eso es el tipo de conexión IDE que podemos encontrar. Otro tipo de conexión que podemos encontrar, además del IDE, y que es actual, es la conexión que se denomina conexión SATA. Fíjense que los discos SATA empiezan a tomar este formato, y justamente son estos que yo les estoy mostrando acá. ¿Ven? Este va a ser el cable de datos, y este va a ser el SATA Power. Es decir, por acá va a tomar de la fuente de alimentación energía, y acá se va a conectar al mother para transmitir datos. Fíjense que si bien yo les mostré un disco que era más grande y este disco que era más chico, si yo miro la conexión del disco grande, es SATA, y si miro la conexión del disco chiquitito, fíjense que es igual, ¿se ve? Conectamos el SATA Power acá y conectamos el SATA de datos acá. ¿Sí? Tal cual aparece acá en la imagen, ¿sí? SATA de datos. O sea que son dos tipos de SATA. Son iguales los dos tipos de SATA. Miren, yo pongo, a ver, uno al lado del otro. Es difícil ahí. ¿Se llega a ver que son iguales las conexiones? Sí. Son exactamente iguales. Ahora, fíjense que este disco se utiliza para máquinas de escritorio y este disco se utiliza para notebooks. ¿Puedo poner un disco de máquina de escritorio gigantesco como este en una notebook? Y no, se me complica. ¿Sí? La verdad que si yo agarro una notebook, justo está enchufada, vamos a enchufar, ¿sí? No tengo chance de meterlo acá. Fíjense que no entra. ¿Sí? Ahora, este disco que es más chiquitito, sí va a entrar acá. ¿Sí? Va a entrar justamente en la notebook. Ahora, este disco que es más chiquitito, ¿lo podría conectar en una computadora de escritorio que es más grande? Y la respuesta es que sí, porque tiene el mismo conector, es decir, que usa lo mismo. ¿Sí? Tendría que ver cómo lo agarran en el gabinete y todo, pero va a ir exactamente lo mismo. Y lo mismo va a pasar con el disco de estado sólido, que es este que tenemos acá, y el disco de estado sólido también va a tener una conexión del tipo SATA, ¿sí? ¿Llegan a ver que son iguales? Sí, sí. Son exactamente iguales y voy a poder conectarlos sin problemas. ¿Sí? Esa sería una segunda conexión. Otra conexión que podemos encontrar, no en computadoras de escritorio, pero lo vamos a mencionar, son las conexiones que se denominan conexiones SCSI, ¿sí? o interfaces SCSI, que se pronuncia SCSI, pero se escribe así, SCSI. Esta sería la interfaz que vamos a tener. Y fíjense que si yo miro un disco, por ejemplo este, tiene, ¿sí?, este formato que no es ni IDE y tampoco es SATA, sino que es una interfaz que vamos a encontrar de esa forma. En una computadora común o en una notebook, ¿voy a encontrar este tipo de discos? No, esto lo encontraba en servidores, ¿sí? Esto lo encontraba en servidores, no lo voy a encontrar, digamos, no lo voy a encontrar en computadoras comunes. Y fíjense que hay un tipo de conexión más que se denomina conexión SAS, que es la evolución de estos SCSI. Y si bien yo puedo decir, che, mira, es bastante parecida al SATA, no es exactamente igual, ¿sí? O sea, no es exactamente igual. Pero estos discos no se utilizan en computadoras de escritorio o en notebooks comunes. Se utilizan en
en estos data centers que mencionábamos. ¿Sí? Son bastante, digamos, particulares de algún tipo de computadoras. ¿Sí? No los vamos a utilizar en computadoras comunes. Y el otro tipo de conexión que vamos a encontrar es la conexión que se denomina conexión M2. Fíjense que los discos M2 se parecen a qué cosa. ¿Se parece ¿se parece a esto que tengo acá? No, ¿No? ¿Se parece a esto que tengo acá? no. ¿O a esto? La memoria RAM, Bueno, se puede parecer a una memoria RAM, en el caso de que conozca una memoria RAM, sí, obviamente, pero fíjense que aparece como lo que mencionábamos al principio y tiene una unidad flash, ¿sí? O sea, básicamente, ¿sí? Básicamente podríamos decir que es como una especie de pendrive, pero con esta conexión que va dentro de la máquina, ¿sí? O sea, va dentro de la máquina. Fíjense que si yo me fijo algún mother con disco M2, este tipo de discos se encuentra dentro de la placa. ¿Lo ven acá? ¿Cómo aparece? Esto que tengo acá, que está sobre la placa madre, esto es un disco M2. Que es una conexión que no mostramos el otro día. Vimos las conexiones I de las conexiones SATA y la M2 la dejamos por fuera. O sea que esa es la memoria flash. Esto es una memoria flash y es un disco rígido. O sea, las dos afirmaciones son correctas. Es un disco rígido de memoria flash. ¿Qué otro disco rígido tengo de memoria flash? El SSD, que ahora vamos a analizar un poco a partir de las cuestiones mecánicas o de funcionamiento. Ahora estamos viendo los tipos de discos rígidos que hay de acuerdo a cómo se conectan, ¿sí? De acuerdo al formato de conexión que tiene. Entonces, de acuerdo al formato puede ser SATA, como el que tengo acá, IDE, como los más viejos, o M2, como estos más nuevos que estamos visualizando acá en pantalla. Tengo algunos por ahí, pero no encuentro la caja donde los tengo. Pero después se los voy a mostrar. Ya la encontré. Me aguardan un segundo. Acá. Miren. Esto que tengo acá. ¿Sí? Miren. Esto es un disco M2. ¿Sí? Ese tipo de disco es el que conocemos como disco M2. ¿Se nota? Y si yo voy a una cuestión de funcionamiento, este disco es una unidad flash, porque tiene una unidad flash adentro. Este disco también. Ahora, ¿en qué se diferencian? Y que este más grande tiene una conexión que se denomina conexión SATA, y este que es más chiquito tiene una conexión que se llama ¿cómo? M2. Y ese sería el tipo de conexión que usa el disco chiquitito. Ahora, si yo miro estos dos discos rígidos, y ahora vamos a hablar del funcionamiento, los dos tienen, fíjense, conexión SATA, pero este que tengo acá es una unidad flash, y este que tengo acá es un disco que se denomina disco mecánico. ¿Sí? Este es un disco mecánico. ¿Vamos con esa idea? sí. Bien, perfecto. Bueno, se me está agotando la batería, me quedan 3 minutos. Denme un segundo que voy a poner el cargador. Si alguien tiene alguna duda, me puede ir consultando. Si no tienen ninguna duda, no hay problema. Bien, ahora sí. Genial. Bueno, entonces, fíjense que por conexión, volvemos a nuestro documento con el que estamos trabajando, tenemos los discos IDE, los discos SATA y los discos M2. A mí me gustaría anotar solamente esos tres,
no sé si quieren anotar a los discos SAS y a los discos SCSI. Me parece que es sumar y no lo vamos a trabajar, ¿sí? Los ponemos en gris clarito, si quieren. No, lo sacamos. Estos son los tres tipos de conexión que podemos llegar a encontrar. Los discos IDE, los discos SATA y actualmente los discos M2. Hoy día los que conviven, ¿sí? Los discos que conviven son estos dos que estoy subrayando. El SATA y el M2. Y ahora vamos a analizar los tipos de discos rígidos que vamos a encontrar por funcionamiento o por tecnología. ¿Sí? Y acá fíjense que empezamos a encontrar en primera instancia a los discos que se denominan discos mecánicos, que son los primeros que pudimos encontrar. Si yo miro un disco mecánico, son este y este. ¿Sí? No importa el tamaño que tengan, si uno es de 2,5 y otro 3,5 pulgadas, o sea, eso no me importa, pero sí voy a ver qué es lo que tiene adentro el disco mecánico. Entonces, esto está bueno a veces desarmarlo para que se visualice, pero si yo agarro cualquier disco de estos que tengo acá, de los discos mecánicos, en cuanto lo desarmo, yo me voy a encontrar con esto adentro. Es decir, me voy a encontrar con una estructura justamente mecánica, donde tengo un cabezal, donde tengo un plato que está girando todo el tiempo, y la información se va a almacenar de modo electromagnético, acá. Fíjense, esta sería la estructura interna de un disco. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? El cabezal de lectura, el plato que guarda información. Acá tendríamos el brazo mecánico, el brazo actuador. Y fíjense que en este caso sería un disco mecánico con interfaz o con conexión ¿de qué tipo? ¿Se llega a ver ahí? Sí, dice de IDE. Dice IDE, exactamente, ¿sí? Entonces yo tengo un disco mecánico IDE. En este caso, en este ejemplo, yo tengo un disco mecánico con puertos SATA. ¿Sí? No lo vamos a desarmar ahora porque no nos va a dar el tiempo. Pero si lo desarmamos, yo me encontré exactamente con esto que tengo acá. Un plato, un brazo actuador, digamos. Voy a encontrarme exactamente con lo mismo. ¿Sí? Algo más o menos parecido a esto. Y lo mismo va a pasar con el disco chiquitito. El disco chiquitito va a tener un plato más chiquito en tamaño, pero va a almacenar exactamente lo mismo o más. ¿Sí? Esto sería el ejemplo del disco mecánico. Bien. Por otro lado, antes de los discos sólidos, o sea, vamos a trabajar con los discos sólidos. Los discos sólidos son estos que yo les mostré acá. Esto sería un disco sólido. Esto sería un disco mecánico. ¿Cuál es la diferencia básica que vamos a encontrar entre un disco mecánico y un disco sólido? Que el disco mecánico tiene un plato electromagnético para guardar información y el disco sólido, ¿qué va a tener adentro, según lo que estuvimos viendo? El chip ese de la memoria flash. Exactamente, exactamente, ese chip. ¿Sí? Si yo miro el interior de un disco sólido, si yo desarmara un disco sólido, me voy a encontrar básicamente con esto. ¿Sí? Si yo a esto le saco la carcasa, me encuentro con esta placa que tengo ahí, me encuentro con no una memoria flash, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 memorias flash. ¿Y con qué me encuentro acá para conectarlo? ¿Qué tipo de conexión visualizan ahí? SATA. Una conexión SATA, exactamente. ¿Sí? Ahí tengo una conexión SATA. Y tengo también entre los discos sólidos, que los discos sólidos se los denomina discos SSD. Disco sólido, que se denomina así, SSD, que en inglés es como Solid State Disk o State Solid Disk. Sería como disco de estado sólido. Esa sería como la traducción que podemos encontrar. Y básicamente se denomina así estado sólido porque no tengo nada mecánico, no tengo ninguna pieza que esté funcionando adentro, sino que tengo estas unidades flash que van a almacenar información.
Y entre medio, les decía, de los discos mecánicos y los discos sólidos, aparecen o aparecieron, porque ya es muy difícil encontrar este tipo de discos, unos discos que se denominan híbridos. ¿Qué será un disco híbrido? Y va a ser un disco que va a tener justamente una parte mecánica, ¿sí? Va a tener una parte mecánica y una parte flash. ¿Sí? En eso consiste justamente un disco híbrido. Hoy día me puedo comprar un disco híbrido. No hay muchos, ¿sí? O sea, se fabricaron en un momento cuando fabricar un disco sólido era muy, muy costoso, ¿sí? Era realmente muy costoso y se dejaron de fabricar. Hoy día me puedo encontrar con un disco mecánico o me puedo encontrar con un disco sólido. Pero este no es un disco exactamente híbrido, pero los discos híbridos tenían el plato de este lado y acá chiquitito tenían digamos, una unidad flash para cargar el sistema operativo. Entonces, ¿qué hacía yo? Cargaba Windows en el sistema operativo, entonces la máquina cuando arrancaba, ahora vamos a hablar de los beneficios, arrancaba mucho más rápido y todo. Y en la parte mecánica, en la parte del plato, lo que hacía era guardar información que no usaba a menudo. ¿Sí? Eso sería como el disco híbrido. Esto que tenemos acá, digamos, podríamos llegar a pensarlo como un disco híbrido. Acá tenemos la parte que es mecánica y en este pedacito de acá abajo tenemos la parte sólida. ¿Está bien? Sí. Hoy día no vamos, yo creo que si se ponen a buscar alguno, si quieren busquemos, pero es muy difícil encontrar, porque bajaron bastante más el costo de los discos sólidos, entonces conviene comprar un disco sólido de mayor tamaño. Yo hoy día me puedo comprar un disco sólido de 512 o de 1 tera y no voy a tener ningún tipo de inconvenientes. Entonces, vamos a mencionarlos a los discos híbridos, que serían una mezcla entre sólidos y discos mecánicos. Y lo otro que vamos a mencionar, también como tipo de tecnología, son los discos que son sólidos, que son M2, que se llaman NVMe. Fíjense que estos discos, ¿sí? Si yo lo miro así, sin mediar nada, ¿se parece a este que tengo acá en la mano? Sí. ¿Es parecido? Sí, es parecido, ¿sí? El que tengo acá. Ahora, si yo lo miro con detalle, fíjense que este tiene como 2 ranuras y este que tengo acá, el NVMe, tiene solamente una ranura. Son discos que podríamos denominar M2, fíjense acá están todas las diferencias, ¿no? Tenemos un M2, un NVMe, acá tenemos un sólido tradicional con conexión SATA, y acá tenemos un M2 como el que tengo acá en la mano. Son muy parecidos a los M2, pero es una tecnología que es un poquito más rápida. ¿Sí? Es una tecnología un poco más rápida. Fíjense que acá tenemos como distintas generaciones. ¿Lo llegan a ver? Acá tendríamos el disco SATA, acá tendríamos lo que es el NVMe y acá tendríamos los M2. Acá también, ¿lo ven? Acá se ve justo el tema de las ranuras. El SATA, el M2 y el NVMe. ¿Ven que tiene una única ranurita? ¿Cómo se llama? Sí, eso no Discos, conozco. son discos M2 NVMe. M. NVMe. Exactamente, sí, mira, acá tenés las 3 generaciones. A ver si se visualizan. ¿Se ven bien ahí? Ah, NV. Sí, NV corta ME. M. Este sería disco sólido con conexión de qué tipo. SATA. Exactamente, ¿sí? Este sería un disco sólido con qué conexión. M2. Y este también es un disco de estado sólido y con qué conexión.
NVMe. Exactamente, ¿sí? Fíjense que son muy parecidos. Incluso si yo tengo algún, digamos, los mothers van a tener las dos conexiones y podría poner uno, podría poner otro y son compatibles entre sí. Hay ¿El muchos. del medio es M2, el del medio? Sí. A ver, yo quiero dejar claro esto. Los dos conectores, ¿sí? A ver con qué lo... Tanto este que es de fondo verde como este que es el fondo más oscuro, los dos son M2. Los dos son Ah, M2, ¿sí? está bien. Pero este que está a la derecha es M2 NVMe. Ok. Es una versión más nueva y bastante reciente. Es como la evolución de este. ¿Sí? Es un poquito la evolución de este. Que encontramos acá. Es Pro. ¿Vamos con esas ideas? Sí. Bien. Entonces, tenemos los discos de estado sólido y podríamos poner aparte los discos NVMe. ¿Sí? Que obviamente estos discos van a tener una conexión del tipo M2. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, genial. Bueno, estas son las, digamos, el objetivo de hoy era eso, presentar los tipos de discos, ¿sí? El objetivo de hoy era presentar los tipos de unidades de almacenamiento con los que íbamos a trabajar y básicamente los tipos de discos con los que nos podemos encontrar. ¿Sí? Ese es el objetivo de hoy. Simplemente mencionarlo. Entonces, saber que no es lo mismo un disco mecánico que un disco sólido. La principal diferencia va a ser la velocidad que tienen. No nos vamos a meter mucho con datos técnicos, porque hay mucho para hablar. Nosotros hablamos, por ejemplo, de los tipos de conexión SATA, pero dentro de las conexiones SATA tenemos versiones SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 3.1. Digamos, tenemos diferentes versiones que no nos vamos a meter mucho. Pero sí tener en cuenta que los discos IDE, si hablamos de tipo de conexión, ya prácticamente no existen. Los discos SATA sí van a existir y estamos trabajando actualmente, y la nueva conexión es la conexión M2. Dentro de los tipos de tecnología o de funcionamiento nos encontramos a los discos mecánicos que son más lentos. Son más lentos y por lo general tienen mayor tamaño. Por lo general lo vamos a encontrar con mayor tamaño. Los discos híbridos ya están prácticamente desaparecidos, digamos, es muy difícil. Miren, lo ponemos bien clarito porque los discos híbridos son una mezcla de mecánico y sólido. Y dentro de los discos sólidos nos podemos encontrar a los discos con conexión SATA o el viejo M2 y estos disquitos nuevos que se denominan NVMe. Así los vamos a encontrar. Objetivo de la próxima clase, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a empezar a hablar justamente de cuáles son las magnitudes, ¿sí? El tamaño que permiten almacenar estos discos. Cada vez que hablamos cuánto es un tera, cuánto es un giga, vamos a ver que existen unidades mayores al giga y al tera. ¿Alguien conoce alguna unidad mayor a un terabyte?